Lo que aquel hombre dijo en medio del funeral de mi esposo fue como si me partiera el alma con una copa rota. Delante de todos, con una sonrisa hipócrita y el vaso en alto, mi yerno pronunció las palabras más crueles que una mujer puede oír a su edad. Y bueno, ahora Pilar ya no es tan útil como antes. Nadie dijo nada, ni mi hija, ni los invitados, ni siquiera el sacerdote. Pero yo lo escuché y lo grabé en el alma. Lo que pasó después cambió el rumbo de sus vidas para siempre, porque yo no dije ni una sola palabra. Me llamo Pilar. Tengo 68 años y hasta hace poco pensaba que mi vida, aunque silenciosa, estaba completa. Llevaba casi 5 décadas casada con Ernesto, un hombre de carácter fuerte, reservado, pero que siempre me trató con respeto. Él era la voz y yo era el eco. Me acostumbré a no pedir mucho, a vivir con poco, a hacer de lo ordinario algo digno. Criamos a nuestra única hija, Leticia, en una casa modesta pero limpia, donde cada rincón hablaba de esfuerzo. Mi tiempo se me iba entre platos, bordados, visitas al mercado y oraciones en silencio. Nunca me quejé. Sentía que mi papel estaba cumplido: acompañar, servir, amar sin condiciones. Ernesto murió un martes al mediodía. Un infarto fulminante mientras regaba las plantas del jardín. Lo encontré yo. Aún tenía la manguera en la mano y el rostro en paz. En ese instante no grité, no lloré. Me arrodillé a su lado, lo toqué con la punta de mis dedos y sentí cómo se iba toda mi juventud en ese cuerpo tendido. Durante los días siguientes me encargué de todo. Elegí su traje, hablé con el párroco, preparé el café para los que venían a dar el pésame. Nadie se dio cuenta de que yo no había dormido. Ni una sola noche, pero estaba de pie, como siempre, como toda la vida. El día del funeral todo transcurrió con la serenidad que da el deber cumplido. La iglesia llena, las flores blancas, el incienso, las palabras que ya nadie escucha. Mi hija Leticia llegó tarde, como de costumbre, pero al menos vino. Su esposo, Javier, se mostró atento, incluso demasiado sonriente para la ocasión. Algo en su forma de moverse me incomodaba, pero no quise pensar mal. En esos momentos, una madre prefiere aferrarse a lo que queda, a la idea de que aún tiene un lugar, un propósito, un rol. Pero esa tarde, en medio del salón, justo cuando ya empezaban a marcharse los últimos amigos de mi esposo, Javier alzó su copa con descaro y dijo lo que cambiaría todo. No me gritó, no me insultó. Me desechó con una frase. Y todos callaron. El salón estaba impregnado de ese olor mezcla de flores frescas, café tibio y ropa de domingo que uno se pone solo cuando hay misa o entierro. Las velas chisporroteaban discretamente, como si también se fueran apagando poco a poco con Ernesto. Me senté en una esquina, en la única silla que tenía respaldo acolchado, porque sabía que estarían muchas horas de pie, y mi cadera ya no aguanta tanto. A lo lejos, escuchaba las voces bajas de los vecinos, los comentarios de rutina. Se veía también hace una semana. Siempre fue tan correcto. ¡Qué lástima! Yo no hablaba. Apenas asentía. Tenía la mirada fija en su fotografía enmarcada, aquella que colgaba en la sala desde hacía más de 20 años, cuando Leticia aún iba al colegio y yo me pintaba los labios para ir al mercado. Leticia se acercó un par de veces a decirme cosas sin importancia. Comentarios sobre la decoración, sobre el calor, sobre que el panecillo estaba duro. La noté tensa, pero no dolida. A Javier, en cambio, lo vi moverse entre la gente como si estuviera en un evento social. Saludaba, bromeaba, incluso me pareció escucharle decir algo sobre un partido de fútbol. Tenía una copa en la mano, no de agua bendita, sino de vino. Y no uno cualquiera. Él mismo trajo una botella especial, dijo, para brindar. ¿Brindar en un funeral? Yo no dije nada. La misa había terminado. Los invitados comenzaban a dispersarse. Algunos ya se despedían con abrazos cortos, esas muestras de consuelo vacías que uno acepta por educación.
Y en medio de ese murmullo cada vez más tenue, Javier golpeó su copa con una cucharilla, como si estuviéramos en una boda. Se hizo un silencio incómodo. Todos lo miraron. Yo también. Sentí que algo se me apretaba en el pecho, pero no supe por qué exactamente. Bueno, empezó diciendo con esa sonrisa de superior que siempre me molestó, aunque nunca se lo dije a Leticia. Antes de que todos os vayáis, quería decir unas palabras. Me costaba entender si era por respeto o por protagonismo. Miró a su alrededor como si buscara aplausos anticipados. Ernesto fue un gran hombre, un hombre que, sin duda, dejó huella en su casa, en su familia, siempre estuvo al frente, siempre activo, siempre útil. Hizo una pausa y ahí su mirada se posó en mí, no con ternura, con condescendencia. Y ahora que él ya no está, bueno, la verdad es que todos debemos seguir adelante, porque, seamos sinceros, hay etapas en la vida y personas que ya han cumplido su función, y creo que todos estaremos de acuerdo en que Pilar, aunque fue una gran esposa, ya no está para ser el centro de nada. Ya no es útil como antes. Es momento de dejar paso a las nuevas generaciones. Las palabras se clavaron como alfileres en mis oídos, pero no solo fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Con la copa en alto, como si brindara por mi jubilación emocional, por mi desaparición doméstica, como si celebrara con una elegancia sucia que yo ya no importaba. Mi hija no dijo nada. Nadie lo hizo. Un par de invitados bajaron la mirada. Una señora mayor carraspeó incómoda. El sacerdote fingió buscar algo en su misal. Yo seguí sentada, las manos unidas en el regazo, el rostro sereno, pero por dentro sentí que me vaciaban. No reaccioné, no me levanté, no lloré. Simplemente me quedé en silencio. Javier dio un sorbo a su copa. Luego hizo un gesto como de «ya está» y siguió hablando con otros hombres al fondo del salón, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de enterrarme en vida, en mi propio hogar, entre las fotos de mi esposo, las flores que yo misma compré y los recuerdos que nadie valoraba. Leticia se acercó poco después. «No le des importancia, mamá. Ya sabes cómo es Javier. Siempre dice cosas sin pensar». Yo no respondí. ¿Sin pensar? Number, esas palabras habían sido pensadas, muy bien pensadas. Y lo que más me dolió fue que no le parecieran indignantes, que no viera la falta de respeto, que no me defendiera, que me dejara sola en ese instante. Los días que siguieron fueron una especie de niebla espesa. La casa se vació de visitas, los arreglos florales se marchitaron y el silencio se instaló como un huésped fijo. Cada cosa en su lugar, cada vacío más visible que nunca. Me dolía hasta el alma cuando pasaba junto al perchero, donde colgaba la boina de Ernesto, como si aún esperara que él entrara a reclamar su sopa caliente. Una noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana, descalza, caminé por la casa a oscuras. Fui a la sala y me senté frente a la ventana, la misma por la que tantas veces vi regresar a Ernesto del trabajo. Me quedé allí sentada, con las manos en el regazo, escuchando los crujidos de la madera vieja y el tic-tac de un reloj que nunca supe cómo se mantenía vivo. En la penumbra volví a oír sus palabras, las de Javier, y la ausencia de palabras de mi hija. Ya no es útil como antes. Yo, que cociné miles de comidas, que pasé madrugadas con fiebre ajena, que hice milagros con el dinero cuando no alcanzaba, que enterré a mis padres, a mis suegros, a mis vecinos y ahora a mi esposo. ¿Y ya no era útil? Revisé papeles, saqué del cajón las escrituras de la casa. Me senté en la mecedora con ellas sobre las piernas. La propiedad seguía a mi nombre. Fue mi padre quien me la dejó, y yo permití que Leticia y Javier vivieran aquí, con nosotros, cuando no podían costearse un alquiler. Les abrí la puerta como se abre el corazón.
Una semana después del funeral, Leticia vino a verme. Quería hablar, me dijo. Nos sentamos en la cocina. Tenía ojeras, pero no parecía dolida. Más bien incómoda. Mamá, Javier dice que deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño. Algo que puedas mantener. Esta casa es muy grande para ti sola. No contesté. Tomé mi taza de café, di un sorbo y observé cómo bajaba la mirada. No era una sugerencia, era un plan. Algo que ya habían hablado entre ellos. Aquella misma noche me llamó Carmen, una vecina de toda la vida. Me dijo que había visto a Javier, días antes del funeral, salir de un restaurante del centro con una mujer joven, que se tomaban de la mano, que no era la primera vez, que lo había callado por respeto a Ernesto, pero que ahora me lo decía porque no podía más. No sentí rabia, sentí confirmación, como una página que se da vuelta sola con el viento. Me encerré en mi cuarto. Recé en silencio, no por ellos, sino por mí, para no llenar el corazón de odio, para conservar la paz, aunque me la hubieran querido arrebatar. Y fue ahí, en ese silencio cargado de verdad, donde tomé la decisión. Pero aún no la revelé, porque la justicia verdadera no grita. Se ejecuta en silencio, como una madre que ya no necesita gritar para hacerse escuchar. Cuando uno llega a cierta edad, no necesita cerrar los ojos para recordar. Los recuerdos vienen solos, como si se sentaran a tu lado en silencio. Y desde aquel brindis maldito, empecé a convivir más con el pasado que con el presente. Me sorprendía quedarme quieta mirando una taza y de pronto verme joven otra vez, con la piel lisa y las manos sin manchas, levantándome antes del amanecer para preparar el desayuno de Ernesto y dejarle la camisa planchada lista en la silla. Tenía 19 años cuando me casé. A esa edad, yo no entendía de feminismo, de derechos, de aspiraciones. Entendía de deber, de formar una familia, de servir con amor. Ernesto era 8 años mayor que yo y tenía el carácter de esos hombres que no piden 2 veces lo mismo. Era trabajador, sí, y nunca me faltó el respeto, pero tampoco me preguntó nunca qué soñaba. Me veía más como una pieza de su casa que como una mujer. Yo no me quejaba. Me enseñaron a agradecer, a servir la mesa en silencio, a no hablar mientras él veía el noticiero, a dormir siempre del mismo lado de la cama. Durante años creí que eso era amor. Y quizás, en cierta forma, lo era. Leticia nació al 2.º año de casados. Yo tenía 21 y no sabía ni cómo sostenerla bien. Me temblaban las manos cuando le cambiaba los pañales. Lloraba en secreto porque me sentía sola. Ernesto salía temprano y volvía cansado. Y yo aprendí a consolarme a mí misma. Aprendí a hablarle a la niña como si ella entendiera todo, a cantarle mientras barría, a reírme con sus primeros balbuceos. Leticia fue mi mundo. Todo lo que no recibía se lo daba a ella, aunque a veces sentía que eso no bastaba, que algo en mí se apagaba sin que nadie lo notara. Recuerdo una Navidad en la que me quedé despierta hasta la madrugada cosiéndole un vestido nuevo con un retazo que me regaló una vecina. No teníamos dinero para comprarle ropa de fiesta, pero yo quería que Leticia brillara, que no sintiera vergüenza en la cena con sus primos. Al verla entrar al comedor con ese vestidito rojo que yo misma había bordado, sentí que todo el cansancio se me borraba. Y sin embargo, nadie más lo notó. Nadie dijo nada. Nadie preguntó quién lo había hecho. Yo me limité a servir el pavo y limpiar los platos cuando todos se fueron. Así fue la mayoría de mis días, invisibles. Cuando Leticia creció, empezó a alejarse. No de forma violenta, no. Fue un alejamiento suave, casi imperceptible. Se volvió más crítica conmigo. Decía que era anticuada, que me preocupaba por tonterías. Me dolía, pero me callaba. Cada vez que necesitaba algo, sin embargo, sabía que podía contar conmigo. Le cuidé al primer hijo que perdió a los 2 meses de embarazo.
La acompañé al hospital y me quedé en la sala de espera orando por ella mientras Javier ni siquiera contestaba el teléfono. Yo nunca le reclamé. Yo solo estaba. Cuando se casó no me pidió opinión. Me dijo simplemente, me voy a casar con Javier y ya está decidido. Yo no conocía bien al muchacho, pero tenía una forma de hablar que no me gustaba. Siempre quería tener razón. Siempre buscaba dominar la conversación, pero Leticia lo defendía. Decía que era un hombre fuerte, con metas claras, y que yo no entendía cómo son las cosas hoy en día. Yo solo le dije que si ella era feliz, yo también lo sería. Guardé mis dudas. Acompañé en los preparativos. Pagué la mitad del banquete con mis ahorros sin decirlo. Y ese día, mientras ella caminaba al altar, me sentí orgullosa, pero también un poco triste, porque supe que mi etapa como madre protectora estaba terminando. O eso creí. Poco después, me vinieron a decir que no podían pagar el alquiler, que estaban mal económicamente, que si podían venir a vivir con nosotros por unos meses. Y yo, que tenía el corazón blando y la esperanza tonta, dije que sí. Les cedí la habitación principal. Me mudé al cuarto pequeño que antes usábamos de costura. Dejé de cocinar lo que me gustaba porque a Javier no le caía bien el ajo. Empecé a escuchar sus gritos cuando se enojaba, sus portazos, su manera brusca de tratar a Leticia cuando ella no estaba de acuerdo. Pero no me metía. Me decía a mí misma que no era asunto mío, que ella ya era grande, que yo solo debía estar para ayudar, no para opinar. Durante años hice todo lo que se espera de una buena madre y una suegra paciente. Cuidé a Leticia cuando tuvo su operación de vesícula. Le llevé el desayuno a la cama cuando cayó en una depresión. Le planchaba las camisas a Javier sin que me lo pidiera, aunque muchas veces ni un gracias recibía. Y si un día no barría la entrada, él hacía comentarios como, esto parece una pocilga, como si fuera mi obligación mantenerlo todo impecable, como si yo fuera la empleada de todos. A veces me encerraba en el baño a llorar, no por lo que hacían, sino por lo que no hacían, por no mirarme, por no preguntarme si me sentía sola, por no ver que cada arruga de mi rostro es una historia que yo viví por ellos, por no entender que la mujer que preparaba el caldo en silencio también tenía sueños, pensamientos, deseos. Pero me acostumbré tanto a ser invisible que ya no me dolía. Solo lo aceptaba, como quien acepta la lluvia sin paraguas, como quien camina en la sombra porque nadie le ofreció el sol. Y sin embargo, aún después de todo eso, jamás me imaginé que algún día alguien tendría el descaro de mirarme frente a todos y decir que yo ya no era útil. Fue en ese instante, en ese brindis infame, que todos esos recuerdos volvieron con una fuerza que me dejó sin aire. No por nostalgia, sino porque entendí que toda una vida de entrega no había valido nada para ellos. Que para mi yerno, y quizás para mi propia hija también, yo era como una reliquia de otra época. Algo que se tolera por costumbre, pero que ya no tiene valor. Por eso el silencio me dolió tanto, porque ellos sabían todo lo que yo había hecho, lo que había sacrificado, y no dijeron nada. No hubo una palabra de defensa, ni una mano sobre la mía, ni un «mamá, basta». Así que aquella noche en mi habitación, frente a las escrituras de la casa, decidí que mi vida no había sido en vano, que mis años no eran desechables, que mis manos arrugadas aún podían firmar una decisión que lo cambiara todo. Pero primero, necesitaba recordar. Necesitaba volver atrás y caminar por todos los pasillos de mi memoria para asegurarme de que no estaba actuando por rabia, sino por dignidad. Y cuando terminé ese recorrido interno, lo supe. Era hora de tomar mi lugar, no como víctima, sino como dueña de mi historia. No hubo gritos, no hubo portazos, no rompí platos ni confronté a nadie. No me encerré en el cuarto a llorar, ni escribí cartas dramáticas. El quiebre fue diferente.
más profundo, más invisible y por eso más definitivo. No ocurrió de golpe. Fue una grieta que se abrió con lentitud, que fue recorriéndome desde el pecho hasta el alma mientras seguía haciendo todo lo de siempre, poniendo la mesa, barriendo el pasillo, regando las plantas de Ernesto como si nada hubiese cambiado, pero todo había cambiado. La mañana después de hablar con Leticia, cuando me sugirió que pensara en mudarme, me desperté antes del amanecer. No porque tuviera algo que hacer, sino porque el sueño me había abandonado. Me puse la bata, encendí el calentador del agua y me serví un café sin azúcar, como me gustaba desde hacía años, pero nadie recordaba. Me senté en la cocina, sola. El reloj marcaba las 6:15. Afuera cantaban los pájaros y en esa quietud absoluta comprendí que ya no era parte del mundo de ellos. No de verdad. Mi lugar estaba en el fondo, en la sombra, en el rincón donde uno se vuelve paisaje. Había pasado toda mi vida esperando ser vista. No admirada, no halagada, solo vista. Que alguien notara que cuando cortaba la fruta para la merienda, lo hacía en gajos perfectos, que cuando bordaba los manteles, elegía los hilos más suaves para que no raspara la piel, que cuando limpiaba los vidrios, me agachaba a mirar desde todos los ángulos para que no quedaran huellas. Nadie nunca lo vio, ni Ernesto, ni Leticia, ni Javier. Ese café fue el más amargo de mi vida, porque fue el primero que tomé sabiendo que ya no tenía nada que demostrar, que ya no me iba a desgastar explicando por qué merecía respeto. Fue la primera vez que me sentí vieja no por las arrugas, sino por la indiferencia. La vejez no es el cuerpo que se cansa, es el alma que ya no espera. No encendí la radio, no abrí las cortinas. Quedé en esa penumbra hasta que amaneció del todo. Luego me levanté, tomé la libreta donde apuntaba las compras y la miré. No tenía sentido ir al mercado. No necesitaba gran cosa. Nadie comía en casa. Nadie preguntaba si había leche o pan. Nadie dependía de mí. Era como si me hubieran desconectado de la vida cotidiana. Como si flotara en una casa que ya no reconocía. Me senté en el sofá donde Ernesto solía leer. Toqué con los dedos el brazo del sillón, allí donde su codo hacía siempre la misma curva. Cerré los ojos y lo imaginé. A veces me hablaba en sueños, no con palabras, sino con presencia, como si todavía estuviera allí, sosteniéndome sin que nadie más lo notara, como si su alma, en alguna parte, supiera lo que me estaba ocurriendo. Ese día no cociné, no barrí, no hice nada que fuera útil. Me limité a estar, a serie, a escuchar lo que mi corazón me decía sin gritar. Me hablaba bajo, como si temiera molestarme. Me decía, Pilar, ya no te necesitan, pero eso no significa que no valgas. Solo significa que llegó la hora de elegirte a ti. A la tarde Leticia entró en la cocina y me preguntó si no había almuerzo. Le dije que no tenía hambre. Me miró como si no entendiera, como si le hablara en otro idioma. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Ella se encogió de hombros y se fue. No preguntó más. Ese fue el momento. En ese gesto tan mínimo, en esa indiferencia, se selló todo. Comprendí que si me desmayaba, tal vez ni siquiera lo notarían, que si desaparecía, me recordarían como la que ya estaba de más. Y eso, más que dolerme, me liberó. Porque si no esperas nada, puedes hacerlo todo. Porque cuando ya no estás amarrada al deber, puedes moverte con libertad. Porque el amor, cuando se acaba, no debe rogarse, debe soltarse. Y cuando una madre suelta, no lo hace con rabia, lo hace con la sabiduría de quien ya lo entregó todo. Esa noche volví a mirar las escrituras. Sentí un cosquilleo en los dedos, como si me ardieran, como si por fin tuvieran permiso de escribir la última línea de una historia que siempre había sido escrita por otros. No lloré, pero algo dentro de mí sí lo hizo. Algo que ya no era esperanza.
algo que se despedía en silencio de todo lo que soñé que ser madre significaba, porque había llegado el momento de aceptar lo que muchas mujeres no se atreven a decir, que a veces, incluso a los hijos, hay que dejarlos ir. No por rencor, por dignidad. Me metí en la cama con la sensación de que al día siguiente nada iba a ser igual. Cerré los ojos y por primera vez en años no pensé en lo que tenía que hacer mañana, ni en la comida, ni en la ropa, ni en si Javier quería otra oportunidad. No, hombre, solo pensé en mí, en Pilar, en la mujer que había sido callada, pero nunca débil, en la mujer que había dado más de lo que recibió y que aún así estaba de pie. El quiebre fue mudo, fue digno, fue lento. Y en ese silencio me sentí, por primera vez en muchos años, en paz. Tomé la decisión en la noche más callada del mes. Ni los perros ladraban, ni el viento se atrevía a soplar. Todo estaba inmóvil, como si incluso el universo se hubiese inclinado para escuchar mi determinación. No escribí una nota. No hice una lista de pros y contras. No lo consulté con nadie, porque nadie había estado cuando más lo necesitaba. Porque había llegado el momento de actuar, no de justificarme. Me levanté temprano. Me vestí con mi mejor blusa, la que usaba solo para ir a misa en fechas importantes. Me peiné con calma, recogiendo mi cabello gris como lo hacía cuando Ernesto y yo salíamos a votar. Saqué los papeles de la casa y los puse en una carpeta. Caminé hacia el centro legal donde años atrás Ernesto me acompañó a regularizar la escritura. Ahí aún trabajaba el mismo abogado de mirada cansada y voz lenta. Me reconoció. Me ofreció un asiento y cuando le dije lo que venía a hacer, levantó las cejas como si hubiera oído mal. ¿Está segura, doña Pilar?, me preguntó. ¿Donar la casa? ¿A una fundación? Sí, respondí. A la Fundación Santa Clara. Ayudan a mujeres solas, mayores. Quiero que este lugar sirva para eso. No pidió explicaciones. Vio en mis ojos que era una decisión sin retorno. Me entregó los papeles. Firmé. Lo hice con una calma que jamás imaginé tener. Sentí un pequeño temblor en la mano, pero no era miedo. Era alivio. Una puerta interior que se cerraba con llave. Me explicó que el trámite tardaría una semana en hacerse efectivo, que debía notificar a los ocupantes. Le dije que lo haría, aunque en realidad no lo haría yo. Dejaría que el acto se anunciara solo, como llegan las verdades, sin previo aviso. Esa semana fue la más tranquila de mi vida. Cociné solo para mí. Limpié lo justo. Me senté a ver la lluvia caer desde el comedor. Cada gota me parecía un sacramento silencioso. Leticia venía y salía sin decir mucho. Javier ni me dirigía la palabra. Creía que había ganado, que su comentario había surtido efecto, que pronto estaría fuera de su casa. No tenía idea. El día anterior a que el traspaso se hiciera oficial, pasé por la fundación. Caminé por los pasillos. Saludé a una anciana que tejía en silencio, a otra que leía sentada en una mecedora igual a la mía. Me explicaron que el lugar tenía apenas 5 habitaciones, y yo supe en ese momento que la casa que durante décadas fue mi cárcel silenciosa se convertiría en un refugio, que las paredes que escucharon mis suspiros ahora escucharían a otras mujeres reconstruirse. Volví a casa sin decir una palabra. Esa noche me dormí como una niña después de un día de juego. A la mañana siguiente, el cartero entregó la notificación oficial. Un sobre blanco, sin urgencia aparente. Leticia lo abrió pensando que era otra cuenta de luz. Javier estaba detrás de ella, leyendo por encima del hombro. Al terminar, ella me miró. Tenía el rostro lívido. El sobre cayó al suelo. ¿Qué es esto?, me preguntó con voz agitada. ¿Qué has hecho, mamá? Yo estaba sentada en la sala, tomando té. Levanté la mirada con serenidad. He donado la casa a una fundación para mujeres mayores. En una semana se hará efectivo el cambio de propiedad. Os notificarán para que desalojéis.
Leticia tartamudeó. Quiso decir algo. Buscaba palabras, pero no las encontraba. ¿Estás echándonos a la calle? A tu propia hija. Javier ya no podía fingir. Su máscara cayó. Se acercó y me gritó. Esto no lo puedes hacer, vieja. Esta casa es nuestra. Nosotros la cuidamos. Tú no tienes derecho. Lo miré con la misma frialdad con la que él levantó su copa aquella tarde. Claro que tengo derecho. Es mía. Y vosotros nunca la cuidasteis. Vivisteis aquí sin pagar un peso, sin respeto, sin gratitud. Leticia rompió a llorar. Me suplicó. Me dijo que no sabía lo que hacía, que pensara en su hijo, que no tenían a dónde ir. Tú tenías a dónde ir cuando llegaste, hija. Aquí. Esta casa fue tu refugio, pero nunca la trataste como tal. Nunca me trataste como madre, sino como sirvienta. Es hora de que cada uno vuelva a empezar. Se hizo un silencio espeso. Solo se oía el reloj del comedor, marcando segundos como golpes. Javier se fue. Salió dando un portazo. Leticia cayó de rodillas. «Mamá, por favor», me acerqué. Le puse la mano sobre el hombro, no para consolarla, sino para sellar el momento. Esto no es castigo, hija, es consecuencia. Es el resultado de muchas noches en que dormiste mientras yo lloraba, de muchos días en que me miraste sin verme, de muchos años en los que solo fui útil para ti cuando necesitabas algo. Ella no respondió, solo lloró en silencio, como yo lo había hecho tantas veces. Durante esa semana final, algunos vecinos comenzaron a notar el cambio. Mi vecina Carmen se acercó una tarde, con su delantal lleno de harina y la cara preocupada. «Pilar, me han dicho que estás donando la casa. ¿Es cierto?» Asentí con suavidad. No necesitaba esconder nada. «¿Y tu hija? ¿Y el muchacho?» «Ellos tienen piernas», le dije, «y cabeza. Sabrá Dios si también tienen corazón». Carmen no insistió. Me abrazó fuerte. Fue el primer abrazo sincero que recibí en mucho tiempo. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez, la casa estaba en silencio de verdad. No de olvido, sino de justicia. No me sentía cruel. Me sentía viva. Entendí que uno no necesita gritar para poner límites, que a veces la decisión más serena es también la más fuerte. A los 2 días, un empleado de la fundación vino a revisar la casa. Le mostré cada cuarto. Le hablé de la historia de cada espacio, como si le entregara una reliquia. Él me escuchaba con respeto. Me dijo que en cuanto estuviera vacía, empezarían las reformas. Quise quedarme un mes más, pero decidí que era mejor no mirar atrás. Leticia no volvió a hablarme. Javier me evitaba. Y yo no forzaba nada, porque ya no esperaba comprensión. No buscaba reconocimiento. Solo quería que cada paso que diera, desde entonces, fuera mío. El último día, mientras doblaba mi ropa con calma, entró Leticia. Me miró en silencio. Sus ojos estaban hinchados. No me pidió que me quedara. No intentó cambiar mi decisión. Solo dijo una frase que me acompañaría mucho tiempo. «No sabía que eras tan fuerte». Yo no respondí, porque lo supe ese día. No se trataba de fuerza, se trataba de memoria y de dignidad. Al final de esa semana, empaqué una maleta pequeña, solo lo necesario. Dejé los álbumes, las cartas, las reliquias, no porque no me importaran, sino porque no quería llevarme el peso de lo que fui. Me llevé mi nombre, mis recuerdos, mi decisión, todo lo demás ya no era mío. Cerré la puerta de esa casa con manos firmes. No volví la vista atrás. Caminé despacio hacia mi nueva vida. No sabía a dónde iba. Solo sabía que ya no era la misma mujer que llegó allí siendo invisible. Las noticias viajan rápido en barrios como el mío, donde las fachadas envejecen más despacio que los chismes. Bastó una tarde para que todos supieran lo que había hecho.
Pilar, la silenciosa. Pilar, la viuda. Pilar, la que no hablaba más alto que un suspiro, había donado su casa y dejado a su hija y yerno sin techo. No lo creyeron al principio. Pensaron que era un malentendido, una exageración, una confusión de papeles. Pero cuando vieron a Leticia sacar cajas por la puerta con los ojos hinchados y a Javier discutiendo por teléfono desde la acera, ya no hubo dudas. La vecina del frente, doña Beatriz, fue la primera en acercarse. Yo la conocía desde hacía 30 años. Siempre fue de las que juzgaban en silencio, pero esa vez la vi distinta. Traía una bolsita con bizcochos y una mirada curiosa. ¿Estás bien, Pilar?, preguntó como si lo hiciera por obligación. Estoy en paz, le dije sin levantarme del sillón. Se quedó unos segundos de pie, como si esperara algo más, una explicación, un arrepentimiento, una señal de debilidad. No lo obtuvo. Se marchó en silencio. No volvió. A los 2 días, mi hermana menor, Teresa, vino desde el pueblo. Había escuchado el rumor de boca de una prima. Entró con una mezcla de enfado y desconcierto. ¿Pero qué has hecho, Pilar? ¿Estás bien de la cabeza? Leticia es tu hija. Lo sé. ¿Y aún así? Precisamente por eso. Nos quedamos en silencio. Teresa me observó largo rato. Finalmente se sentó a mi lado. Me tomó la mano. No habló más. Lo entendió sin que yo dijera nada. Las reacciones vinieron como olas. Algunas suaves, otras con violencia. Una mañana tocaron a la puerta. Era Marta, una mujer que vivía 3 casas más allá. Apenas si habíamos intercambiado saludos en años. Venía nerviosa, con un aire distinto. ¿Puedo pasar? Solo un momento. La invité. Se sentó al borde de la silla sin apoyar del todo la espalda. Quería darte las gracias. No por lo que hiciste, dijo bajando la voz, sino por lo que nos mostraste. Yo llevo años aguantando desprecios de mis hijos. Me gritan, me ignoran. Me tratan como si no tuviera valor, y yo callo, como tú antes. Pero lo que hiciste me dio fuerza, me hizo pensar que aún puedo decidir. Me conmovió. No por sus palabras, sino porque su rostro reflejaba lo que tantas mujeres viven, esa mezcla de culpa, tristeza y deseo de rebelarse sin perder el alma. Le tomé la mano. No dije nada. Ella entendió. Aquel día supe que el acto de justicia que había hecho no era solo mío, que otras lo veían, que otras lo necesitaban, que yo, sin pretenderlo, había abierto una puerta que muchas tenían cerrada desde hace años. Pero no todos reaccionaron con comprensión. Una prima de Ernesto me llamó para decirme que lo que hice era una vergüenza familiar, que la gente hablaba, que me había pasado de la raya. ¿Y tú dónde estabas cuando me dejaban sola a limpiar su vómito durante su cáncer?, le pregunté con la voz firme. No supo qué responder. Colgó. Javier, mientras tanto, intentaba salvar su imagen. Lo supe porque una vecina me contó que lo había visto hablando con el dueño del almacén del barrio, diciendo que yo estaba senil, que había sido manipulada por alguna secta. Me reí. No por maldad, sino porque era patético. El mismo hombre que alzó su copa para anunciar que yo ya no era útil, ahora trataba de hacerme pasar por loca. El mundo da vueltas, pero la dignidad da giros más certeros. Leticia, en cambio, se volvió una sombra. La veía de vez en cuando pasar por la calle, más delgada, más apagada. Una tarde se detuvo frente a la casa. Me miró desde la acera. No entró. Solo se quedó allí, quieta. Yo no salí. No era por rencor. Era porque el silencio, a veces, es el único lenguaje que entiende quien ha ignorado demasiado. Un día me crucé con la señora del mercado. Me abrazó sin decir nada. Otro día, una joven del vecindario vino a contarme que su madre, inspirada por mí, había decidido pedirle a sus hijos que se hicieran responsables de ella, que no quería seguir siendo la niñera gratuita.
Pequeñas semillas, pequeños actos, pequeñas victorias. Pero también había hostilidad. Algunos amigos de Leticia dejaron de saludarme. Uno incluso me gritó desde su coche: ¿qué clase de madre eres? No respondí. No hacía falta. Una madre no es la que permite todo. Es la que enseña, incluso a través del dolor. El director de la fundación me llamó al enterarse del alboroto vecinal. Quiso asegurarse de que yo no estaba siendo presionada o manipulada. Le dije que estaba más clara que nunca. Me agradeció. Me dijo que mi historia sería compartida, sin nombres, en sus círculos internos. Que muchas mujeres mayores necesitaban saber que aún pueden decidir. En medio de tantas reacciones, yo me mantuve firme. No buscaba aliados. No necesitaba aplausos. Solo quería vivir lo que quedaba de mi vida sin fingir, sin esperar que alguien me valore a cambio de obedecer. Lo que hice no fue una venganza, fue una lección, una puerta cerrada con dignidad. Y aunque me dolía perder a mi hija, aunque deseaba que algún día entendiera lo que había pasado de verdad, no me arrepentía. Porque la justicia, cuando es silenciosa, también transforma. No destruye, ordena, despierta. Una tarde, días antes de irme definitivamente, encontré una nota en la verja. Era de Leticia, escrita a mano. Solo decía: sé que no lo hice bien y aunque no lo entiendo del todo, empiezo a ver que quizás tú no querías destruirme, solo salvarte a ti misma. Mamá, si algún día quieres hablar, estaré esperando. No lloré. No sentí alivio ni culpa, solo serenidad. Guardé la nota en mi bolso, no para responderla de inmediato, sino para saber que, al menos, una grieta se había abierto en su muro. Los ecos de mi decisión siguieron durante semanas, y yo seguía caminando entre ellos con paso tranquilo, como quien ya no debe nada, como quien, después de tanto tiempo, por fin vive. Me mudé un jueves. No lo planeé así. Fue el día que coincidió con la entrega oficial de las llaves. Salí temprano, con la maleta pequeña que había preparado días antes. Solo llevaba 3 mudas de ropa, un chal tejido por mi madre cuando aún vivía, y una libreta de hojas blancas. No llevé fotografías, no por olvido, sino porque ya las había guardado en la memoria, y ahí nadie me las podía quitar. Caminé despacio, sin mirar atrás. No porque no me doliera, sino porque sabía que si giraba la vista, podría quedarme anclada a lo que ya no era mío. La pensión donde me alojé las primeras semanas era modesta pero limpia. Tenía una cama de madera, una silla con respaldo flojo y una ventana que daba a un jardín descuidado pero vivo. Me gustó enseguida. Había silencio, no de los que pesan, de los que abrazan. La mujer que atendía el lugar, doña Elvira, era amable pero no invasiva. Me ofrecía café por las mañanas y me dejaba en paz el resto del día. Agradecí esa discreción. Era la primera vez que nadie me pedía nada, que nadie dependía de mí, que no tenía que estar pendiente del desayuno de otros, ni de lavar la ropa ajena, ni de ordenar un hogar que nunca me perteneció del todo. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba muy temprano, por costumbre. Me sentaba en la silla junto a la ventana y no sabía qué hacer con mi tiempo. No tenía comida que preparar ni camas que tender. Tenía miedo del vacío, pero no me asustaba. Era un miedo que se parecía más al vértigo de la libertad, como cuando una jaula se abre y uno no sabe si volar o quedarse quieto. Empecé a caminar por el parque cercano. Era un espacio viejo con árboles torcidos y bancos de madera gastada. Me sentaba allí y observaba a los niños, a las parejas, a los ancianos que jugaban al dominó. Nadie me conocía, nadie me señalaba. Era invisible otra vez, pero de otra manera. Ya no era una invisibilidad impuesta, era elegida. Yo decidía cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo callar. Y ese poder silencioso me devolvía algo que no sabía que había perdido:
la sensación de estar viva para mí misma. Una mañana, mientras caminaba, vi un cartel en la puerta de un centro comunitario. Decía: Taller de escritura para mujeres mayores. No se necesita experiencia, solo ganas de recordar. Entré. No sabía si me iban a aceptar. Me recibió una mujer con trenzas grises y sonrisa firme. Se llamaba Rosario. Me preguntó si me gustaba escribir. Le dije que no lo sabía, que nunca lo había intentado. Me anotó igual. El primer día del taller me senté al fondo. Había 7 mujeres más, todas con historias parecidas a la mía, viudas, abandonadas, cansadas, pero con una luz en los ojos que yo reconocí enseguida. Esa luz que aparece cuando, después de décadas, una mujer vuelve a ser dueña de sus horas. Nos pidieron escribir una carta, a quien quisiéramos, a quienes fuimos, a quienes no fuimos. Yo escribí una carta a Pilar, a la que tenía 20 años, a la que se casó creyendo que amar era aguantar. Le escribí con dulzura, no con reproche. Le dije que estaba orgullosa de ella, que lo hizo lo mejor que pudo, que ya no tenía que probar nada. Al terminar me temblaban las manos, no de pena, de alivio. Después de ese día no dejé de ir. Cada semana escribíamos algo, un recuerdo, un sueño, una rabia, una ternura. Y cada vez que escribía, sentía que cosía una parte de mí que había quedado suelta durante años. Rosario me decía que yo tenía buena memoria. Yo pensaba que no era eso. Era que mi silencio estaba lleno de palabras que nunca pude decir. Y ahora, por fin, salían. También empecé a cocinar de nuevo, pero solo para mí. Descubrí que me gustaban los guisos con azafrán, que prefería el pan sin tostar, que podía sentarme a comer sin apuro, sin esperar que alguien más llegue. Empecé a cuidar plantas. Compré una maceta con romero y otra con lavanda. Las ponía en la repisa junto a la ventana y por las noches leía. Libros que nunca pude abrir en casa porque siempre había algo más urgente que hacer. Una de esas noches, Rosario me prestó un libro de poemas. Me dijo que leyera uno en voz alta la semana siguiente. Me negué al principio, pero lo llevé a casa. Y esa noche, al leerlo en voz baja, me vi reflejada entre sus versos. Era un poema sobre una mujer que recoge sus propias migas para hornear un nuevo pan. Lloré. No por tristeza, por identificación. Un sábado Rosario me invitó a dar una charla en un grupo de mujeres mayores. Me negué. No sabía qué podía decirles. Ella me miró con esa certeza que tienen las mujeres que han perdido y ganado muchas veces. No tenés que enseñar nada, solo contar lo que hiciste. Eso basta. Fui. Me senté en una silla frente a otras 10 mujeres, algunas más jóvenes, otras mayores. Les conté mi historia, sin adornos, sin rencores, solo con verdad. Y al terminar, una de ellas se levantó, me abrazó y me dijo al oído: yo pensé que nunca iba a poder dejar de ser invisible, pero ahora sé que aún puedo elegir. Volví a casa esa noche con una emoción distinta. No era orgullo, era paz. Como si mi historia, por fin, tuviera sentido. Como si todos los años callada hubieran sido una semilla para ese momento. Pasaron los meses. Me mudé a una habitación más luminosa, más cerca del centro. Empecé a colaborar en la fundación a la que doné la casa. Me ofrecí para ayudar a otras mujeres a llenar formularios, a leer cartas legales, a escribir sus propios relatos. Algunas no sabían ni firmar. Les enseñé. Otras solo necesitaban que alguien las escuchara. Yo estaba allí. No como mártir, como igual. Empecé a tejer de nuevo. No para otros, para mí. Bufandas de colores que colgaba en las sillas, pañuelos que me ponía al salir, pequeños detalles que me recordaban que ahora mi tiempo era mío. Incluso me animé a pintar con acuarelas. Rosario me regaló un cuaderno. En la tapa escribió: para lo que nunca dijiste. Lo llené. No con belleza, con verdad. Leticia me escribió una vez más. Una carta larga,
con faltas de ortografía y lágrimas entre líneas. Me decía que estaba comenzando terapia, que había entendido muchas cosas, que Javier se había ido, que por primera vez en años se sentía sola, pero al mismo tiempo libre. Me pedía perdón, me pedía tiempo, me ofrecía un café. Aún no respondí, no porque no la quiera, sino porque aún necesito estar conmigo un poco más. A veces el reencuentro más importante no es con los otros, sino con una misma. Hoy, mientras escribo esto en mi libreta de hojas blancas, siento que mi vida no fue perfecta, ni justa, ni reconocida. Pero fue mía. Al final, fue mía. Y eso basta. A veces la vida no grita. A veces la vida te habla bajito, con una taza rota, con una puerta que se cierra, con una frase dicha en un mal momento. Y tú, si no estás atenta, no lo ves venir. Yo pasé muchos años creyendo que las cosas importantes eran las que hacían ruido. Las bodas, los bautizos, los funerales, las reuniones familiares, los anuncios. Pero ahora sé que lo que cambia el alma no siempre hace escándalo. Lo que transforma, lo que despierta, lo que libera, muchas veces sucede en silencio. Yo fui una mujer que sirvió toda su vida, sin que me lo pidieran, sin que me lo agradecieran, como tantas otras. Una mujer que amó con entrega, que puso el cuerpo, el tiempo, los sueños y los años al servicio de los demás. Una mujer que se olvidó de sí misma porque pensó que eso era ser buena madre, buena esposa, buena cristiana, buena todo. Pero un día me di cuenta de que me había quedado vacía, y no por amor, por olvido. Ese brindis en el funeral de mi esposo fue como un espejo. Me vi reflejada en los ojos de alguien que no me valoraba. Y no me dolió solo por lo que dijo. Me dolió porque entendí que yo había permitido llegar hasta ese punto, que había dado tanto que ya no quedaba nada de mí para mí. Pero no grité, no reclamé, solo decidí. Y eso fue suficiente. Durante muchos años pensé que la justicia se ejercía a través de otros, que vendría del exterior, de un gesto, de un reconocimiento, de un perdón, pero número. La justicia más profunda es la que una misma se ofrece, la que no necesita aplausos, la que no humilla, la que no destruye, sino que simplemente ordena. Donar la casa fue un acto radical, sí, pero no fue castigo, fue despedida. Fue una forma de decir, hasta aquí. A veces la única manera de poner límites es con hechos que no pueden revertirse, porque las palabras, cuando ya no se escuchan, se vuelven inútiles. Y yo ya había hablado demasiado en silencio. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento. No porque todo haya sido bueno, sino porque todo me enseñó. Aprendí que no hay edad para empezar de nuevo, que nunca es tarde para soltar lo que nos pesa, que la soledad, cuando es elegida, no duele, sana, y que la dignidad no es orgullo, es memoria. Me tomó casi 70 años entender que yo también valía cuando no estaba sirviendo, que no hacía falta demostrar nada para merecer respeto, que mi nombre, Pilar, no era solo un símbolo de soporte, sino también una promesa de sostenerme a mí misma. Recibí muchas críticas, algunas miradas frías, algunos rechazos, pero también recibí abrazos de mujeres que por primera vez se atrevieron a hablar. Mujeres que me dijeron gracias porque se sintieron menos solas. Y eso es lo más hermoso que he vivido, porque cuando una mujer se levanta, aunque sea en silencio, otras se animan a hacerlo también. Y aunque yo no buscaba inspirar a nadie, ahora entiendo que la verdad vivida con humildad tiene más poder que 1000 discursos. A Leticia no la he vuelto a ver, pero sí he leído sus cartas. Me duelen, sí, porque aún hay heridas abiertas, pero también me dan esperanza, porque noto en ellas una voz que empieza a despertar. Y si algún día ella decide encontrarse consigo misma como yo lo hice, entonces todo habrá valido la pena. No pretendo ser ejemplo de nada.
Solo soy una mujer mayor que un día dijo basta, que eligió no esperar más, que se levantó de la mesa sin hacer ruido y que al irse entendió que nunca fue tarde para sentarse en otra mesa, una donde no haya que pedir permiso para existir. Si tú que me escuchas has sentido que ya no eres útil, que te dejaron de lado, que tu voz no pesa, que tus manos ya no sirven, quiero decirte esto: tu historia no termina hasta que tú la escribas, y no se escribe con la tinta de los demás. Se escribe con tus decisiones, con tus silencios, con tu amor propio. Quizás hayas aguantado por años. Quizás hayas sido la que siempre está para todos, la que se calla, la que cede, la que da. Pero hoy quiero decirte que tú también mereces mecer tus propios días, caminar sin cargas ajenas, respirar sin deberes colgados al cuello. Y number no, necesitas hacer algo radical para empezar. A veces basta con decir no, con no preparar ese plato, con no justificar una falta de respeto, con no sonreír cuando lo que quieres es estar sola, con no seguir actuando para complacer, porque el amor que se da desde la ausencia de una misma no es amor, es renuncia. Y hay renuncias que no salvan a nadie, solo te apagan a ti. A las mujeres de mi edad nos han enseñado que debemos aguantar, que ya no estamos para empezar de nuevo, que debemos quedarnos donde estamos, con lo que hay, con lo que nos dejaron. Pero yo estoy aquí para decir lo contrario. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. Todavía puedes elegir. Todavía puedes dejar un lugar que te borra. Todavía puedes mirar al espejo y decir: hoy empiezo por mí. Y si alguien te dice que ya no sirves, que ya no eres útil, que ya no tienes un rol, levanta la cabeza. No respondas, no discutas. Solo recuerda que la flor no le ruega al jardinero, florece. Y quien quiera admirarla, que se acerque con respeto. Yo no sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, pero sí sé cómo quiero vivirlo, tranquila, libre, sin miedo, escribiendo, caminando despacio, tomando café por la mañana sin que nadie me apure, cuidando mis plantas, escuchando los recuerdos buenos y dejando ir los malos. Y si algún día vuelvo a ver a Leticia, no quiero que me vea como la madre que la castigó. Quiero que me vea como la mujer que se eligió. Y ojalá con el tiempo ella también se elija, porque no quiero que repita mi historia. Quiero que escriba la suya, con sus errores sí, pero también con su dignidad intacta. Yo ya no busco aprobación, busco coherencia. Y en este momento puedo decir que estoy en paz, porque ya no cargo lo que no me corresponde, porque aprendí a soltar sin odio, porque cerré la puerta sin escándalos, y porque me elegí sin pedir permiso. Esta es mi verdad, y si resuena contigo, guárdala. No como un modelo, sino como un espejo, para que un día tú también, si lo necesitas, te mires y digas: hasta aquí, hoy empiezo a vivir para mí.